Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del Ministerio Jaim. Y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre todos los domingos a partir de las 7:30 de la mañana el programa El Camino de Dios. Programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim, el Ministerio del Árbol de la Vida. Gracias le damos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos concede la bendición de poder vivir un día más y poder estar aquí con ustedes para hablar las maravillas que se encuentran en su sagrada Torah. Como ustedes saben, nuestro ministerio se enfoca en enseñar las escrituras de la perspectiva hebrea. Buscamos hablar de la figura histórica de Jesús de Nazaret y a la misma vez entender la mesianidad de nuestro maestro, nuestro rabino, desde una perspectiva judía. Restaurar la identidad del Mesías y sus enseñanzas de acuerdo al pensamiento de su época es tan importante en estos tiempos que estamos viviendo que encontramos nosotros una urgencia grande hablar estas cosas en esta audiencia y en nuestras plataformas. Nuestro ministerio tiene un centro de estudio, el Centro de Estudios Hebraicos El Camino al Nazareno. Se encuentra ubicado en el barrio Real Anón en Ponce. Esta es la carretera 511, kilómetro 1.8, en el centro comercial Plaza Real Anón. Allí estamos ubicados en el segundo edificio que se encuentra a mano izquierda, que tiene un doble tono de pintura, blanco y gris. En la parte posterior encontrará una cortina azul que es nuestra entrada. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde seguimos el ritual nazareno en lo que respecta al día del Shabbat, el día de reposo y lo relacionado a este, como lo es las oraciones, como dice el autor de la carta o el libro de los Hechos, que los primeros discípulos se dedicaban a las oraciones, al estudio de la palabra y a la impartición de la enseñanza, que es lo que se conoce como el discipulado. En nuestro centro de estudio hacemos este mismo servicio a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Así que si usted quiere una vez visitarnos, tiene una cordial invitación de parte de nosotros. Allí con gusto le estaremos recibiendo. Si usted desea conocer al Mesías de la Biblia, al Mesías judío, al Mesías que nació en la tierra de Israel, en la Judea del Segundo Templo, al Mesías que usaba tzitzit, que usaba flecos en el borde de sus mantos, al Mesías que hablaba arameo, hablaba hebreo, que enseñaba la Torá del Eterno, que hablaba de la importancia de vivir una kedushá alta, como dice el maestro Nazaret de sus discípulos. Si nuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, de ninguna forma entrarán al reino de Dios. Si usted desea saber qué es el reino de Dios, desde la perspectiva del judaísmo del Segundo Templo y las palabras de Jesús y sus discípulos, usted está invitado a asistir a nuestro centro de estudio. Hoy nos encontramos en el día 5 del mes de enero del año 2025. Esto significa que este es el primer programa del año 2025, de acuerdo al calendario que sigue la humanidad en general. Y esperamos en el Eterno que en este nuevo ciclo del calendario civil podamos continuar con ustedes, como llevamos varios años, hablando de las maravillas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y si usted desea saber más o escuchar más estudios de nosotros, usted puede entrar a nuestra página web. Nosotros no anunciamos nuestra página web, pero tenemos una página web. La página web se llama elcaminodelnazareno.com. Elcaminodelnazareno.com. Allí van a tener estudios antiguos, recientes, de diversos temas, en videos, en audios. Usted va a poder tener acceso a mucha información que tal vez en media hora aquí no podemos alcanzar. Y por ejemplo, ayer tuvimos el estudio de la Torá número 11, la sección número 11 del ciclo anual de estudio de Torá, donde leímos la sección Vaigash. Vaigash se encuentra en Génesis 44:18 al 47:27. Y también leímos la porción de los profetas, conocido como la Haftará, en Ezequiel 37:15 al 28. Y en los escritos nazarenos leímos Lucas 24:30 al 48. Y esta lectura que hicimos allá en nuestro centro de estudio, que duró casi 2 horas, usted puede accesarla a través de nuestra página web, elcaminodelnazareno.com, donde tenemos allí una sección que se llama la Parashá en el Bet Midrash,
Los estudios del 2018 están allí con sus escritos. Les recomiendo que los vea porque estos estudios del 2018 son eh, prácticamente, eh, podríamos decir, el fundamento de lo que luego comentamos en los próximos años. Y también va a encontrar los estudios relacionados al 2024 y el 2025. También tenemos allí una serie de estudios de libros revelaciones de la perspectiva judía que de seguro se va a impactar si lo tiene acceso a ello y lo estudia. Como le dije ayer, y antes de hablar de ayer, quiero recordarles que en este programa de radio, nosotros vamos a hablar de el judaísmo que Jesús enseñó. En el mundo del segundo templo habían diversidades de judaísmo. Cuando decimos que existían diversidades de judaísmo, significa que en esta época en particular, donde Jesús de Nazaret hace su aparición, eh, había diversos grupos, cada uno reclamando eh, manifestar la auténtica religión, si podemos llamarlo así, la auténtica identidad judía. Esta situación, esta crisis del tiempo del segundo templo ocurre como consecuencia directa de la influencia que tuvo la llegada del helenismo a la cultura judía del mundo del segundo templo. Por eso es que eh, cuando usted escucha la historia, la famosa historia de los 400 años de silencio, que no es correcto esta información, cuando usted pasa por alto estos 400 años que aparentemente son de silencio y no lo son, si usted toma el tiempo de leer la literatura que existe de ese tiempo, que no está en su Biblia, no porque no sea importante, sino porque los que escogieron el canon entendieron que no debían pertenecer al canon y es importante que usted sepa que el canon protestante no era el canon original de los primeros cristianos, los primeros gentiles que fueron llamados cristianos, porque es importante que usted sepa que los que fueron llamados cristianos fueron los gentiles, no fueron los judíos que creían en la mesianidad de Yeshua. Los primeros gentiles cristianos que establecieron el canon eh, no es el canon protestante que usted tiene en sus manos hoy. Había unos libros adicionales que no fueron incluidos en el canon protestante que la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica tenían dentro de su canon, que si usted los lee, usted va a entender muchas cosas de este periodo del tiempo llamado los 400 años de silencio y le va a ayudar muchísimo a entender la crisis del mundo del segundo templo y los diferentes pensamientos que se comenzaron a desarrollar en esa época. Es en este mundo donde Jesús de Nazaret hace su aparición y por eso es que usted va a encontrar el mundo de los fariseos con dos escuelas, la escuela de Gilel y la escuela de Shammai, que son dos maestros importantes. Es importante que usted sepa que el término rabino en el mundo del segundo templo no es lo mismo que el término rabino hoy en día. Hoy en día un rabino es una persona que asistió a una yeshiva. La yeshiva es una escuela, una academia, y fue instruido en esa academia. En el mundo del segundo templo, un rabino era una persona que tenía discípulos y que estos discípulos veían en esta persona un maestro, un guía, una persona en que les podría enseñar el camino de Dios, una persona que expresaba la imagen de Dios. Era una persona que iluminaba a sus estudiantes con el conocimiento de la luz de Dios, o sería la sabiduría divina escrita en su ley. Esto es importante porque usted va a ver que los primeros discípulos van a llamar al maestro Nazaret Rabí. Por ejemplo, usted va a encontrar en el Evangelio de Juan que Natanael le dice a Jesús de Nazaret: Rabí, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el Hijo de Dios. Y la expresión ahí, Rabí, significa mi maestro. Rabí no es un maestro, Rabí significa mi maestro. Cuando el Mesías le dice a sus discípulos en el capítulo 23 de Mateo: no le digas a nadie Rabí, le está diciendo en otras palabras, no le digas a nadie mi maestro, porque uno solo es su maestro, el Mesías. Él no está diciendo de ninguna forma que no existan otros maestros y que usted no tenga acceso a estudiar lo que otros maestros enseñan. La implicación que tenía en ese tiempo decir Rabí era muy importante, porque estás diciéndole a esa persona cuando le dices Rabí que él es tu autoridad,
que Él es para ti como un padre y que Él te va a guiar a ti en el camino de la vida. Y todo lo que Él diga es la autoridad máxima para tu vida. Eso es lo que implicaba ese término en el mundo del segundo templo. Y los primeros discípulos llamaban al maestro Nazaret Rabí. Eh, y usted tiene que preguntarse de dónde sale en esta época esta idea de rabí, de maestros, dónde salen estos grupos sectarios de la época del Segundo Templo. Y escuche bien, la palabra sectario hoy tiene una connotación negativa, pero en el mundo del que estamos hablando no tenía una connotación negativa. Con la llegada de la absoluta autoridad de una madre iglesia, los demás grupos que se alejan de esa madre iglesia se comienzan a llamar sectas y unos a otros se llaman sectas, pero no necesariamente y en un sentido negativo. En el tiempo de que estamos hablando, esto no era así. Había, estaba la idea del judaísmo, o sea, la identidad judía, las leyes ancestrales, la identificación cultural, la fidelidad a Dios y a su pacto. Era llamado el judaísmo. Dentro de ese judaísmo existía diversas ramas, de cierta forma luchando por reclamar cuál es la verdadera autoridad o el verdadero significado del judaísmo antiguo. O sea, quién realmente está siguiendo la religión ancestral de Israel. Y eso es el debate del mundo del segundo templo, donde teníamos los saduceos, donde tenemos un grupo llamado los esenios, que no sabíamos nada de ellos, porque de ellos no se hablan en el Nuevo Testamento, pero sin embargo, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, se comienza a hablar de ellos o se empieza a identificar a estos escritos con este grupo que de cierta forma Pliny y Filón hablaron al igual que Flavio Josefo, pero no encontramos escritos de ellos. De los escritos de los saduceos nada se sabe, no hay nada escrito sobre ellos, solo tenemos información de su existencia, así que el pensamiento conceptual de este grupo no lo tenemos del todo definido. Y este es el mundo que usted debe conocer sus diversidades de pensamiento, las ideas que tenían con respecto al Mesías. Un grupo pensaba que no iba a venir ningún Mesías, como lo serían los saduceos. Otros grupos pensaban que sí, algunos pensaban que el Mesías habría de ser un rey de Israel, así está establecido en los profetas. Y también otros grupos decían que el Mesías iba a ser sí un rey de Israel, pero iba a venir del cielo. Era un humano que existía en el cielo, que Dios iba a enviar a la tierra. Y escuche bien lo que le estoy diciendo. Un humano que existía en el cielo y que Dios iba a enviar a la tierra. Estos pensamientos del mundo segundo templo es muy importante conocerlos, amigos, al momento de hablar de la mesianidad de Jesús de Nazaret, porque ese es el mundo que Jesús de Nazaret va a estar presente y ese es el mundo que sus discípulos van a estar confrontando con respecto a la mesianidad de Jesús de Nazaret. Y con el pasar del tiempo, la figura histórica de Jesús de Nazaret fue transformada. Ya no es esta figura judía, observante de Torá, maestro de Torá, fiel a la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, eh, un enviado de Dios, como lo relatan los evangelios, eh, un semita que hablaba un idioma que no es el nuestro, con un nombre que no pertenece a nuestro idioma. Esta figura histórica, con el pasar del tiempo, fue transformada y fue gentilizada. Su identidad judía desapareció. Y con esta identidad, con la desaparición de esta identidad judía, comienza también la reinterpretación de sus ideas, ya con un toque más gentil que hebraico, como lo era en su sentido original. Y pareciera ser que estas cosas Dios no las sabía de antemano. Sin embargo, con el estudio de la Torá podemos encontrar que de cierta forma la Torá nos va a anticipar que estas cosas iban a pasar con el ungido de Dios. Eh, en esta sección de la Torá que estudiamos ayer, estamos estudiando la vida de Joseph. Joseph es el hijo amado de Israel, del anciano Israel. Joseph tenía 17 años y si usted no sabe quién es Joseph, Joseph es a quien usted ya conoce como José. Lo que pasa es que su nombre no era José, su nombre era Joseph.
Si usted va a Estados Unidos y con su nombre en español, siempre le van a estar llamando con su nombre en español, no le van a cambiar el nombre. El asunto de cambiar el nombre a otro idioma eh, tiene su razón de ser dentro de la problemática de el alejamiento de la figura histórica de Jesús, de su identidad, al igual que los demás textos que tenemos con los demás personajes bíblicos. Eh, Joseph, que era su nombre original, era hijo de José, de Israel, el hijo de Jacob, era el hijo más amado de Jacob, era el primogénito de la mujer que más amó Jacob, que era Raquel, y él fue vendido a Egipto por sus hermanos. Bueno, él iba a ser vendido, pero no lo venden sus hermanos. Usted va a encontrar en la escritura que dice que cuando ellos tomaron la decisión de venderlo a un grupo de beduinos que pasaban por allí o mercaderes que pasaban por el área, ellos se van un momento del pozo y cuando regresan se dan cuenta que José ya no está. Y la escritura nos dice que estos fueron tomados por un grupo de mercaderes que pasaban por el área y vendieron a Joseph a Egipto, a un hombre llamado Potifar, quien lo convierte en su siervo y por la conducta intachable de Joseph, él es premiado con ser el segundo al mando en la casa de Potifar, donde Potifar le dice que de todo que está en su casa, él puede hacerse cargo, excepto del pan que él come, se refiere a su esposa. Joseph es acusado ilegalmente o injustamente por la esposa de Potifar y entonces él es entregado a la cárcel. En la cárcel su conducta fue intachable y allí él interpreta dos sueños importantes para dos personas que trabajaban en la corte del faraón, el copero y el panadero, donde el copero, quien dentro del sueño iba a salir de la cárcel y volver a servir al faraón, Joseph le dice, acuérdate de mí cuando estés en la corte del faraón. Sucede que no se acordó de Joseph y el Eterno le trajo un sueño al faraón, donde el faraón sueña que Egipto va a tener unos años prósperos y va a tener unos años de sequía y hambruna terrible, por lo cual nadie sabía la interpretación del sueño hasta que fue llamado Joseph a la corte del faraón y el faraón escucha la interpretación del sueño y queda asombrado por lo que dice Joseph y dado la sabiduría que el faraón entendía que tenía Joseph, porque entendía que el espíritu de los dioses estaba sobre Joseph, es importante que sepa esa expresión, el espíritu de los dioses, es lo que entendía el faraón. Eh, el faraón asigna a Joseph el mandato de todo Egipto. Joseph se convierte en el segundo al mando, tanto así de que aquel que viera a Joseph estaría viendo al faraón. El Joseph sería la representación misma del faraón. Joseph le cambian el nombre. Joseph se convierte en Safnaz Panea. Safnaz Panea es el nombre nuevo de Joseph, que significa el interpretador de sueños. A Joseph se le cambia su físico, en el sentido de que le cambian, le recortan al estilo egipcio. Le ponen vestiduras egipcias. Joseph dejó de ser un hebreo a los ojos de los egipcios. Y esto es importante porque cuando llegan los hermanos de Joseph a Egipto, ellos no logran identificar a esta persona que es como el faraón mismo, como dice el capítulo 44, 18. Y los hermanos no sabían que ellos habían sido copartícipes de un plan divino. Dios había anticipado a Joseph de que él sería cabeza de todos sus hermanos y que todos sus hermanos eventualmente se iban a arrodillar delante de él, o sea, iban a reconocer su soberanía. Pero a pesar de Joseph haber recibido ese sueño, no estaba de todo definido cómo iba a ser esto. Sus hermanos molestos por él, porque ya de por sí entendían de que su papá tenía preferencia hacia él, y no solamente preferencia hacia él, sino que era un muchacho que le estaba informando a sus padres las conductas de esto. Los hermanos confabulan deshacerse de él. Por consiguiente, tenemos a un Joseph que ahora se llama Samnas Panea en Egipto, y un grupo de hermanos hebreos que no saben que el que está hablando con ellos es Joseph. Ellos piensan que están hablando con un egipcio llamado Safnaz Panea. Es interesante cómo
la escritura nos dice que después de Joseph probar nuevamente la fidelidad de sus hermanos con Benjamín, eh, al ver que Judá se para a defender a Benjamín y no ceder ante la petición de Joseph, en el sentido de que Benjamín fuera dejado con él en lo que, como paga por haber llevado, a haber tenido supuestamente ilegalmente unos artículos que fue colocado allí con toda la intención de probar la integridad de estos hermanos de Joseph. En otras palabras, Joseph está probando si sus hermanos han cambiado o siguen siendo los mismos. Joseph, al ver que sus hermanos son diferentes, que han cambiado, eh, se, se le, el corazón se aflige, pero de emoción. Y él no pudo contener más su identidad y le dijo a sus hermanos, Ani Joseph. Y esa es la expresión más poderosa que pudo haber dicho Joseph en ese momento. Ani Joseph, yo soy Joseph. Y este egipcio, que era llamado Sandas Panea, ante los ojos de los hermanos de Joseph, ahora ellos lo reconocen como uno de ellos. Y esta historia es tan impactante cuando la miramos a la luz de la figura histórica del maestro Nazaret y cuando miramos lo que pasó con él y cómo sus ideas y sus conceptos enseñados en los escritos nazarenos fueron transformados. Cuando miramos cómo la figura histórica de Jesús de Nazaret se convirtió en un gentil fundador de una nueva religión con un nombre diferente al que originalmente poseía, con una identidad física diferente, con pelo largo, vestiduras de griego, vestiduras de gentil, cuando presentan a Jesús de Nazaret vestido, lo enseñan con vestiduras de gentil. Aunque recientemente en varias series que se están haciendo se está devolviendo esa identificación semita, pero estamos hablando de los tiempos pasados, de los siglos anteriores, donde la representación que se hace de el Mesías es una de carácter gentil. Incluso hace poquito tuve la oportunidad de ir a un hospital en el área metropolitana y pasé por un área donde había un mosaico y este mosaico tiene a Jesús sentado en un caballo con una espada y una vestidura de soldado romano. Parecía él al César en sus vestiduras. Y cuando miraba eso decía, wow, cómo la representación histórica de este judío que nació en el siglo primero o hace 2000 años se ha cambiado completamente. Entonces, cuando uno habla de por qué los judíos no aceptan a Jesús o por qué no reconocen hoy día que Jesús de Nazaret es el Mesías, uno debe preguntarse primero o ponerse al lado de ellos, ¿por qué ellos piensan así? Cuando vemos a un Mesías que reconoce que hay una autoridad más grande que él sobre él y que él fue enviado por esa autoridad más grande y que él simplemente es un representante de esa autoridad, aunque el que lo viera a él es como si viera al que lo envió, algo, un concepto muy importante del mundo del segundo templo, como lo es el mundo donde se envía un mensajero y el mensajero posee la misma autoridad de aquel que lo envió, como lo vemos aquí en el caso de Génesis 44:18, donde Judá le dice a él, tú eres como el faraón mismo. Esta figura histórica que, que hablaba semita, que hablaba conceptos judíos con respecto a la redención, con respecto al reino de Dios, con respecto al mundo por venir, con respecto a la era mesiánica, con respecto a la autoridad del Mesías, con respecto a Dios como su autoridad. Una persona se le acerca y le dice, maestro bueno, y él dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Esta figura histórica fue cambiada y se convirtió en el centro absoluto del culto, el centro absoluto de las ideas, el centro absoluto de la representación de la religión. Y por esa razón, amigos, y no se moleste conmigo, esto es historia, esto es la realidad histórica que usted tiene que enfrentarse a ella, porque no podemos taparla. Esta figura histórica, al ser transformada, ha hecho que sus propios hermanos no puedan reconocerlo, que sus propios hermanos están
viendo a un gentil conquistador del mundo y no están viendo a un judío hermano de ellos. Pero ya la Torá en la vida de Joseph nos está anticipando que va a haber un día donde él aparecerá de nuevo y él no va a vestir como soldado romano ni va a vestir como soldado gentil o como un ciudadano gentil. Él va a regresar como partió, como dice el autor de la carta o del libro Los Hechos, donde están sus discípulos preguntándole a esta figura histórica, a este Mesías histórico, a este Mesías judío. Los discípulos le están preguntando, Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Qué interesante esta expresión del maestro, de sus discípulos. Los discípulos que caminaron con él cuando antes de él ser llevado ilegalmente al madero. Y los discípulos que estuvieron también 40 días con él después de su resurrección, le siguen preguntando lo mismo y no cambiaron su temática. Restaurarás el reino de Israel, porque el Mesías cuando hablaba del reino de Dios estaba hablando de eso. El Mesías cuando hablaba del reino de Dios estaba hablando de esos temas que hablaron los profetas. Como de ese tema se cambió ahora al reino de Dios, un concepto espiritual que está cimentado en los cielos, donde usted muere y va al cielo y evita el infierno. Esa es la transformación de esta figura histórica. A lo que él responde, no queda en mis manos decidir los tiempos y las ecuaciones que el Padre dejó en su sola potestad. O sea, este Mesías está reconociendo que hay una autoridad mayor que él, que es la que decide cuándo la redención alcanzará su culminación. Y vas a ver en ese mismo texto que este hombre fue ascendido a los cielos porque no dejó de ser hombre. Si usted tiene alguna duda, vaya al al Evangelio de Lucas en los últimos capítulos, a partir del capítulo 24, versículo 30 en adelante, donde dice, yo soy de carne y hueso, no soy un espíritu, tócame, soy de carne y hueso. No dejó de ser un humano. Este Mesías, siendo levantado para sentarse a la diestra de Dios, esto es un término judío bien importante a comprender. Los que están allí presentes tienen la visita de unos seres angelicales, unos mensajeros de Dios, donde le dicen, varones Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? A este Yeshua que ha ascendido, así como ascendió, descenderá. O sea que la misma forma, la misma apariencia que tenía en el momento de ascender, es la misma apariencia que tendrá cuando regrese. O sea, esto es importante porque cuando el Mesías regrese, todos sus hermanos, los judíos, sus hermanos, el pueblo de Israel, van a verlo. Y él va a decir, Ani Yeshua, yo soy Yeshua. Y van a lamentarse, van a llorar, porque lo están esperando. Y Yeshua le va a decir, no se preocupen por lo que ustedes pensaban sobre mí. No se alarmen por las cosas del pasado, pues todo esto era un plan de Dios. Así como Joseph le dijo a sus hermanos, Joseph le dijo, no se sientan mal, no se avergüencen de lo que pasó. A fin de cuentas, todo esto era un plan de Dios. Si yo no hubiese sido vendido a Egipto y Egipto me hubiese recibido, y si Dios no hubiese hecho todas estas cosas que hizo por mí, a través de mí, ustedes no hubiesen sido salvados de la hambruna. Asimismo, el Mesías le responderá. Así que Dios de antemano ya había anticipado que estas cosas habrían de parecer o iban a suceder con su ungido. Y en el caso de nuestro ministerio, entendiendo nosotros estas cosas, es que estamos constantemente hablando en este programa de radio, en nuestro centro de estudio, en nuestra página web, la importancia de retornar a conocer la figura histórica de Jesús de Nazaret. Al Jesús que reconocía que había una autoridad mayor que él y que él es un mensajero con una misión a realizar. Al Mesías que Pablo enseña como el segundo Adán que desciende del cielo, o sea, el segundo humano. Al Mesías que en su reino, cuando venga, pondrá todas las cosas en estrado de sus pies y le entregará toda autoridad a su Dios y Padre, como dice Pablo de Tarso en la carta a los Corintios. Al Mesías que dice el libro de Revelaciones que cuando ocurra la nueva creación, se sentará como cabeza de la humanidad
siendo él el segundo Adán en lo que esto representaba, pero no dejando a un lado la idea de que hay un único Dios, uno solo, no dos, no tres, uno solo, que es el Dios de todos, como dice Pablo de Tarso en Corintios, y luego él le entregará el reino a su Dios y Padre para que Dios sea todos, todo en todos. Y así lo vemos en el libro de Revelaciones. Y esa es la historia y ese es el mensaje que debemos recuperar para que cuando llegue ese gran día y él diga, Ani Joseph, ya los gentiles sepan que él es el Mesías. Gracias le doy al Eterno por este espacio y por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Yo espero con el favor del Eterno poder vivir una semana más y poder estar nuevamente esta media hora con ustedes aquí en PAB, donde queremos compartir con ustedes estos tesoros que por muchos años han estado en estos libros y no los habíamos visto. Les hablo Joseph. Nos vemos la próxima. Shalom.